Shirley, você tem consciência de que está sendo considerada suspeita pela morte do seu marido, pela morte do Leandro? Infelizmente, sim. Esta mujer que estás viendo estuvo en el centro de una historia criminal sin precedentes, y aunque desde un primer momento ella defendió su inocencia, para el detective a cargo de la investigación, las pruebas en su contra eran contundentes. Te invitamos a ver hasta el final este complicado caso que tuvo lugar al sur de Bahía, en Brasil, en un hospedaje de lujo que, lejos de ser el paraíso que parecía, se transformó en una pesadilla muy difícil de resolver. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Leandro Troesch. Leandro Silva Troesch nació en Brasil y aunque de su biografía temprana no ha trascendido datos, ya en su adultez era un hombre que parecía tenerlo todo. Sobre todo, el amor de Shirley da Silva Figueiredo, una hermosa mujer con la que mantenía una relación sólida. Para la segunda década del siglo XXI, la feliz pareja era considerada un modelo a seguir por la comunidad del municipio de Jaguaripe en el estado de Bahía, al nordeste de Brasil. Allí mantenían y administraban 2 lujosas posadas en la playa de Garcés, en la costa atlántica. Para mayores señas, las habitaciones del idílico resort con vistas al mar rondaban los $260 por noche. Las casas de huéspedes eran populares entre los visitantes famosos y albergaban actuaciones de artistas conocidos, según los medios locales. En las redes sociales de sus propiedades, Paraíso Perdido y Pousada Aconchego das Águas, contaban con cerca de 90.000 seguidores, y la pareja aparecía en muchas fotos publicadas en las páginas donde se veían sonrientes y muy enamorados. En suma, eran bellos, encantadores y tenían un negocio sumamente exitoso y hasta reconocimiento internacional. Sin embargo, Leandro y Shirley escondían un oscuro secreto de su pasado que nadie, absolutamente nadie de la zona, conocía. La historia se remontaba unos 20 años atrás, cuando en 2001 figuraron en las noticias policiales tras ser acusados por robo y extorsión mediante rapto de una mujer en la ciudad de Salvador. De acuerdo con las autoridades, en el delito participaron otros 3 individuos: Joel Costa Duarte, Carlos Alberto Gómez y Julio da Silva. En la tarde del 10 de mayo de 2001, Joel se acercó a la mujer cuando ella estacionaba su auto afuera de su casa y tras llevársela a la fuerza en el vehículo, entre este y los otros 3 la mantuvieron en contra de su voluntad en el interior, mientras retiraban dinero de cajeros automáticos. Pero al comprobar lo abultado de su saldo bancario, a Joel se le ocurrió un plan más ambicioso. Así, la llevaron primero a un motel y luego la mantuvieron en una casa que le alquilaron a Leandro y Shirley. Mientras estuvo recluida, la mujer fue objeto de repetidas amenazas de muerte y para ser liberada se le exigió a un familiar
pagar un rescate de $6,000. Según los documentos judiciales, de esa llamada se encargó la propia Shirley, mientras que Leandro se ocupó de conducir el auto de la mujer para realizar luego los retiros. Una vez que fue liberada, Joel y Julio lograron escapar. Sin embargo, Leandro, Shirley y Carlos fueron detenidos en el acto. Posteriormente, la pareja comenzó a responder por los delitos en libertad, hasta que en 2018 la justicia dio marcha atrás y a través del Tribunal de Justicia de Bahía, la pareja fue condenada a la segunda instancia a 14 y 9 años de prisión respectivamente. Sin embargo, Leandro y Shirley se las arreglaron para burlar a las autoridades con tanto éxito que no solo estaban prófugos, sino que llevaban una vida más que normal, de ensueño, y por increíble que parezca, no mantenían un perfil particularmente bajo. Al contrario, solían publicar fotos regularmente en las redes sociales. Además, su hospedaje de lujo quedaba a escasos 100 kilómetros de donde se llevó a cabo el rapto de la mujer. Pese a todo ello, las autoridades no tenían idea de que la pareja había estado allí todo ese tiempo. Su suerte, no obstante, estaba a punto de acabarse. Todo ocurrió cuando en febrero de 2021, agentes policiales finalmente dieron con el paradero de Leandro y Shirley. Acostumbrado a los focos y a la vida glamorosa que llevaba en la ciudad de Jaguaripe, Leandro fue detenido junto a su mujer cuando fueron sorprendidos por la policía mientras se encontraban en el interior de la posada. Alegando que el crimen había prescrito, la defensa de ambos luchó por su liberación. Asimismo, sus abogados dijeron a los medios locales que ellos en realidad no rehuyeron nunca del arresto, sino que las autoridades no los habían buscado hasta ese momento. En ese sentido, se refirió a cómo se exhibían en las redes, ya fuese en plan personal o bien promoviendo los eventos que organizaban en el hotel. Pero fue en vano, pues tras ser sometidos a distintos exámenes, Leandro y Shirley fueron trasladados al complejo penitenciario de Mata Escura, donde debían cumplir sus respectivas condenas. En el ala femenina del penal, Shirley acabó conociendo a una mujer acusada de malversación de fondos. Su nombre era Makayla Santos Bastos, y en cuestión de muy poco tiempo, ambas formaron una estrecha relación. De hecho, aunque no estaban destinadas dentro de la misma zona del penal, comenzaron a intercambiar cartas en las que se expresaban su admiración mutua y algo después también su amor. Cuando no mucho después, Shirley logró que las autoridades ordenaran que pasara a prisión domiciliaria, ella volvió a dirigir las posadas sola. Aún así, se mantuvo en contacto con Makayla, a quien llegó a enviar algunos mensajes de voz como el siguiente. Viu? Mas vamos fazer tudo no seu tempo, como a gente está fazendo. Entendeu? Deixar as coisas fluírem, botar as coisas nos eixos, a gente ainda tem muita coisa para ser resolvida. Luego, una vez que Makayla cumplió su condena, Shirley la contrató como su empleada y también le dio alojamiento en el lugar. Lamentablemente, unos meses más tarde, Leandro recibió la terrible noticia de que había sido diagnosticado de cáncer, lo que al final se tradujo en un cambio en su condena, también de casa por cárcel, regresando junto a su esposa al hotel. Pero lo que en principio él creyó que era un giro más que favorable en su historia y que probablemente le ayudaría a luchar contra la enfermedad, en cuestión de semanas se transformó en un relato macabro. El 25 de febrero de 2022, Shirley se comunicó de emergencia con las autoridades para avisar que acababa de encontrar a su esposo desplomado y malherido en el piso de su dormitorio. Transcurridos unos minutos del llamado, cuando la policía y los paramédicos llegaron al lugar, constataron que Leandro tenía un impacto de bala en la cabeza,
por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital. Sin embargo, no sobrevivió a las heridas. Mientras el jefe policial entrevistó a su esposa para que diera más detalles de lo sucedido, Shirley narró que esa noche le pidió a Leandro que se duchara con ella, pero como él seguía mirando su teléfono celular, fue sola. Entonces, ya estando en el baño, escuchó un ruido muy fuerte proveniente de la habitación donde estaba Leandro, de modo que fue enseguida a comprobar qué había sucedido y al entrar se topó con la macabra escena. Tras revisar las cámaras de seguridad de la posada, las autoridades constataron que, más temprano esa noche, la pareja estaba en casa, es decir, en la zona de la posada en la que vivían. Durante 40 minutos, de hecho, las cámaras los capturaron yendo y viniendo por el lugar. Luego, exactamente a las 9 de la noche, Leandro entró a su habitación. Parecía estar molesto. A las 9:02 de esa noche, se le vio caminar hablando por su celular. 4 minutos después, Shirley apareció yendo en la misma dirección. Según ella, fue en ese instante en que lo descubrió en el piso. Luego, transcurridos 4 minutos, se veía de nuevo a la mujer en el metraje, ahora recorriendo las escaleras, y estaba visiblemente nerviosa. Fue justo después que Shirley pidió ayuda a gritos a sus empleados. En las horas que siguieron, todos los empleados proporcionaron sus declaraciones iniciales a la policía. A su vez, el detective a cargo de la investigación notó que la escena del crimen había sido alterada, al punto de que se habían llevado cierta cantidad de dinero, joyas y documentos que se encontraban en una caja fuerte. Pero además, modificaron algunos otros elementos del dormitorio. Tras esa primera inspección, la policía militar aisló la posada y llamó a la policía técnica para su inspección en profundidad y desalojo. Y aunque no hubo arrestos, las autoridades manejaban 2 hipótesis sobre el caso. O bien Leandro se había quitado la vida o alguien lo eliminó. Mientras tanto, su mujer huyó del lugar, lo que la convirtió de inmediato en prófuga de la justicia, pero no por lo sucedido con su esposo, sino porque ya se encontraba bajo arresto domiciliario por el delito anterior y no podía salir sin comunicarse. Entretanto, un empleado del hotel y expresidiario llamado Marcel Silva, pero conocido como Billy, fue considerado como testigo clave en el caso, toda vez que era el hombre de confianza de Leandro. Amigos desde la infancia, en el barrio de Boca do Rio, en Salvador, los dos se reencontraron años después, por casualidad, en el complejo penitenciario de Mata Escura. Aunque el detective a cargo escuchó a Marcel durante 2 horas, consideró que aún era necesario un interrogatorio adicional y por ende se le fijó una fecha para declarar de nuevo. Mientras, el teléfono celular de Leandro, que ya había sido incautado como evidencia en la escena antes de que su cuerpo fuera trasladado, fue sometido a análisis forenses. Asimismo, las imágenes de las cámaras también formaron parte de la investigación. Desde un primer momento, al detective principal no se le escapó el hecho de que en su condición de esposa y como última persona en haber visto con vida a Leandro, Shirley reunía todas las condiciones para ser señalada como la principal sospechosa. Sin embargo, la investigación reveló nuevos hechos alarmantes y apenas la policía supo de la existencia de Makayla, no solo la situación de Shirley se complicó aún más, sino también la resolución del caso. Además, una foto publicada en las redes sociales de esta segunda mujer levantó sospechas sobre la naturaleza de la relación de ambas. En la imagen, Makayla lucía un anillo dorado en su brazo derecho con la letra S,
y el nombre de Shirley tatuado junto a un diseño de corazón. Pero el misterio estaba lejos de terminar, porque justo antes de que se presentara a declarar, Marcel fue hallado sin vida. Considerando que, a esa altura, las autoridades ya estaban al tanto no solo de su prontuario, sino de que era un consumidor habitual de drogas, en principio los investigadores tuvieron dudas de si su crimen estaba directamente relacionado o no con la muerte de Leandro. Después de todo, el trágico final de Marcel bien pudo ser una consecuencia de ciertos vínculos oscuros con ese mundo al margen de la ley. Pero el caso fue que su muerte llevó a la policía a un sospechoso más, un hombre conocido como El Tuerto, de quien se sabía que era también consumidor de sustancias ilícitas. Mientras, si bien el tribunal ordenó la detención temporal de Shirley y Makayla, como la primera seguía desaparecida, cuando las autoridades lograron dar con el paradero de la segunda, solo Makayla quedó detenida a mediados de marzo como sospechosa de estar involucrada en la complicada trama. Para entonces, el detective a cargo del caso sabía de buena fe que ella había sido despedida de la posada 10 días antes de la muerte de Leandro. No obstante, durante el posterior interrogatorio, ella negó su participación en la muerte del hombre, argumentando que el día de los hechos no estaba en el lugar, sino en Salvador, donde además de hacer varias diligencias, tuvo incluso una cita con un médico. Y aunque Makayla confirmó que mantenía una relación sentimental con Shirley, aseguró que ésta y Leandro tenían una relación abierta y que a él no le importaba. En ese sentido, dijo haber tenido mucho contacto con él y manejar evidencia de que sí sabía de la relación de ambas, aunque jamás le mencionó nada al respecto. Asimismo, defendió a su amiga, por quien dijo tener un gran respeto y, sobre todo, estar convencida de que no había cometido delito alguno. Posteriormente, si bien recuperó su libertad por falta de pruebas, especialmente cuando se comprobó que su coartada era sólida, Makayla ahora enfrentó cargos de malversación de fondos. Además, varios testigos insistieron en que sus afirmaciones eran falsas, asegurando en cambio que Leandro jamás aprobó el vínculo íntimo de ella y su esposa. En relación al crimen de Marcel, la policía civil identificó que el sospechoso inicial confesó haber cometido el crimen a su hermana y se dio a la fuga, por lo que el sujeto estaba siendo buscado por agentes de la región y ya la investigación se consideraba cerrada. En abril, los análisis forenses indicaron que la bala entró cerca de la nuca y salió por la parte superior de la cabeza de Leandro. El perito a cargo dijo que recogió el proyectil del techo del dormitorio y en sus conclusiones admitió que la escena no concordaba con un atentado cometido por él mismo. Basándose en dicho informe, junto con otras pericias y declaraciones de testigos, el jefe policial dio por concluida la investigación y acusó a Shirley como autora del crimen y a Makayla en calidad de cómplice. Al mes siguiente, las autoridades finalmente atraparon a Shirley después de ser ubicada en una zona rural, aunque cabe aclarar, la detención también obedeció al hecho de que estaba incumpliendo con las medidas del arresto domiciliario por el caso ocurrido años atrás. Posteriormente, en agosto, Makayla volvió a quedar detenida por la trama de malversación de fondos. Durante su confinamiento en el Centro Penitenciario de Mujeres de Salvador, Shirley aceptó encontrarse cara a cara con un periodista para dar su versión de los hechos. En principio, se refirió a lo que significó para ella encontrar el cuerpo de Leandro. Cada una de sus palabras y sus gestos dejaban entrever sin duda alguna el sufrimiento causado
por la repentina pérdida de su esposo. Pero a medida que el entrevistador quiso indagar sobre su relación con Makayla, la tensión fue en aumento, mostrando a Shirley visiblemente incómoda. Por lo demás, aseguró que su esposo no aprobaba el romance con la otra mujer, pero Makayla también tuvo su oportunidad ante las cámaras de televisión, y en ese momento, al insistir en su versión inicial, los relatos de ambas entraron en contradicción a la vista del público. Por si fuera poco, el entrevistador tuvo acceso a comunicaciones mantenidas entre Makayla y Leandro, donde ella lo amenazaba con contar todo sobre la relación aparentemente clandestina que mantenía con su mujer. Entonces, al tratar de defenderse, Makayla dijo que solo habían sido palabras dichas en momentos de peleas con su amante, porque sabía que él no aprobaba el vínculo que mantenían. Otros hechos llevaron al detective principal a confirmar que el hombre había sido víctima de un crimen. El primer hecho fue que 3 empleados del hotel confirmaron que Shirley ordenó que retirasen objetos de la escena del crimen justo antes de que llegase la policía, como joyas, dinero y documentos. El segundo hecho fue el testimonio de la hermana del tuerto, quien tras confesar que él había eliminado a Marcel, contó que hubo otros involucrados en dicho caso. A su vez, el detective creía que aquella fue una manera desesperada de callar a Marcel para que no dijese algo que terminara por incriminar del todo a Shirley y a Makayla. Por último, el tercer hecho fue que el abogado de Leandro afirmó que tenía una llamada perdida de su cliente en su celular justo antes de que fuese encontrado sin vida. El letrado decía tener sobradas razones para creer que esa noche él buscaba orientación sobre cómo salir de la posada sin que eso constituyera un incumplimiento de su pena domiciliaria. Es decir, a su juicio, Leandro no tenía intenciones de poner fin a todo. Por el contrario, lo que más quería era luchar por recuperar su libertad. Pero pese a los argumentos del detective principal y a la reconstrucción del crimen hecha por su equipo, el fiscal no se convenció y solicitó la realización de un nuevo peritaje. Así las cosas, el 19 de enero de 2023 hubo un nuevo giro en el caso cuando el segundo informe pericial indicó que Leandro sí se quitó la vida, una conclusión a la que llegaron los expertos a cargo tras verificar que no se detectaron partículas de metales como plomo y cobre en las manos de Shirley, lo que a su vez revelaba que no había manipulado un arma de fuego. A ella se le sumó el hecho de que, según varios de los testigos, la mujer estaba completamente en shock cuando descubrió el cuerpo de su marido. Sin embargo, posteriormente el jefe policial declaró a la prensa que, según diversos testimonios, Shirley se duchó poco después de ver el cuerpo, lo que estaba asentado en los registros desde un principio. Y por eso, por supuesto, la prueba de la pólvora quemada le dio negativa. Además, a decir del investigador, a Leandro se le hizo el mismo examen que también resultó negativo, es decir, nunca tomó el arma en sus manos. Asimismo, insistió en que había otras muchas contradicciones, como la forma en que Leandro estaba vestido. En ese sentido, señaló que sus pantalones estaban subidos hasta sus piernas, como si hubiera sido sorprendido sin darle tiempo para terminar de ponérselos. Otro punto señalado por el agente fue la posición de entrada y salida del proyectil. A decir del funcionario, la forma de la herida de Leandro no respondía al patrón más comúnmente observado en casos de autolesiones con armas de fuego, donde generalmente la herida ocurre entre la nuca y la oreja o al lado de la frente o boca. Además, el punto de entrada de la bala estaba más bajo que el punto de salida,
indicando que el arma estaba inclinada al momento en que fue detonada. Al ser contactada por los medios de comunicación, la Policía Civil declaró que la investigación policial por el delito de homicidio había concluido el año anterior y que la última palabra la tenía el Ministerio Público. Finalmente, a solicitud el tribunal ordenó el archivo del caso por la muerte de Leandro. La decisión se tomó ante la falta de pruebas de autoría que justificaran la presentación de una denuncia, así como ante el hecho de que la pericia no descartó que pudiera haber habido un autoatentado. Como consecuencia, Shirley recuperó la libertad, según informó su abogado. La secretaria de Estado de Administración Penitenciaria lo confirmó y agregó que desde entonces ella debía llevar una tobillera electrónica, aunque cabe destacar que la medida respondió a la condena por el rapto de la mujer, no por la misteriosa muerte de su marido. Pero como si todo esto no fuera suficiente, hubo otro asombroso giro en el caso. Una noticia tan impactante que sembró muchas más dudas a las ya existentes. Todo ocurrió cuando unos meses más tarde, Makayla fue encontrada sin signos vitales en una carretera de la región de Canarana, al centro-este del país. Tenía 32 años y, según informó la policía, estaba atada de manos y presentaba heridas de bala. Junto al cuerpo se ubicaron cartuchos de munición calibre .380 y .40. Los indicios sugerían que había sido llevada al lugar del crimen a la fuerza. Makayla había recuperado su libertad apenas un mes antes. Aunque ya no mantenían ningún tipo de contacto, su abogado dijo a la prensa que Shirley estaba absolutamente consternada con la trágica noticia. Hasta ahora la policía no tiene sospechosos y ni siquiera sabe si el trágico final de la mujer tuvo relación alguna con el caso de Leandro. En cuanto a Shirley, la única sobreviviente de la estrambótica historia, lo único que se supo fue que seguía viviendo en la posada de lujo y que ésta continuaba funcionando. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que todos los crímenes estuvieron conectados? Y de ser así, ¿a qué crees que obedeció? ¿O por el contrario, consideras que de verdad una cosa no tuvo nada que ver con la otra? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.